Hay una versión de ti que todos conocen. Esa versión que llega a una reunión, la que habla, la que toma decisiones, la que presenta resultados, la que intenta hacer las cosas bien cuando sabe que alguien está mirando. Pero también existe otra versión de ti, una que aparece cuando se cierra la puerta, cuando nadie está esperando un resultado, cuando nadie te va a preguntar si cumpliste, cuando nadie puede reconocer lo que hiciste bien o señalar lo que hiciste mal. ¿Y sabes qué? Quizás esta sea la versión que más importa, porque el liderazgo no empieza cuando alguien te da un cargo. Es más, ni siquiera empieza cuando alguien empieza a seguirte, empieza mucho antes, empieza en la forma en la que te lideras a ti mismo. Y para entenderlo, hay que mirar algo tan pequeño que muchas veces esto pasa por desapercibido, y es las decisiones que tomas cuando nadie te está viendo. Porque la verdad es que una decisión aislada sola puede parecer insignificante. Es como decidirte levantar cuando dijiste que lo harías, terminar algo que empezaste, por ejemplo, no sé, prepararte para una conversación difícil en lugar de evitarla, o reconocer un error, aunque nadie lo haya descubierto, hacer lo correcto, aunque hacer lo contrario sea mucho más fácil. Estas son pequeñas decisiones, pero la verdad es que cuando las repites una y otra vez, dejan de ser decisiones, se convierten en hábitos. Y los hábitos empiezan a decirte algo muy importante, y es quién eres. Y ahí aparece algo de lo que hemos estado hablando mucho, y es la disciplina. Pero no es esa disciplina que mostramos en redes, ni esa de que me levanto 5 a.m., medito, leo, luego voy al gimnasio, voy a trabajar y tengo una vida que la verdad se ve muy bonita desde afuera. No, es la disciplina invisible, la que existe cuando no hay aplausos, cuando nadie sabe que cumpliste, cuando nadie va a felicitarte por haber hecho lo que dijiste que ibas a hacer. Porque cumplir cuando alguien te está mirando, la verdad es que sí, puede ser responsabilidad, pero la verdad es que cumplir cuando nadie te está mirando, sabes que empieza a convertirse en algo más, en carácter. Y el carácter aparece precisamente ahí, en esos momentos en los que tienes la posibilidad de elegir entre lo que sabes que debes hacer y lo que simplemente te resulta más fácil. Porque cuando nadie está mirando, tienes algo que se llama libertad. Y esa libertad, la verdad es que no sabes cuánto revela de ti. Porque revela si tus valores realmente son valores o simplemente palabras que sabes decir. Revela si eres responsable porque alguien te exige, porque tú mismo has decidido serlo. Revela si necesitas que alguien te controle para mantener tu estándar o si puedes mantenerlo por ti mismo. Y llegamos a algo que es todavía mucho más profundo, y es la integridad. Porque tener integridad no significa, la verdad es que no significa nunca equivocarse. Significa que existe coherencia entre lo que dices que eres y la manera en la que actúas. Que tus valores no cambian dependiendo de quién esté en la habitación. Que no necesitas una audiencia para comportarte de acuerdo con lo que crees. Y sabes que eso es poderoso. Que la confianza se construye exactamente ahí. No en los grandes discursos, en la consistencia, en que las personas puedan saber qué esperan de ti, en que tu palabra tenga peso, en que si dices que vas a hacer algo, exista una alta probabilidad de que lo hagas, y si te equivocas, tengas la suficiente integridad para reconocerlo. Por eso la constancia importa tanto, que nadie construye carácter con una sola buena decisión. Lo construyes repitiendo buenas decisiones una vez y otra, hasta que aquello que antes requería esfuerzo empieza a formar parte de quién eres. Y esto, sabes, que cambia completamente la manera en la que entendemos el liderazgo. Porque muchas veces pensamos que liderar consiste en influir sobre otras personas. La verdad es que estamos súper equivocados. Porque antes de influir sobre otros, tienes que aprender a influir sobre ti. Tienes que poder decirte, esto es lo que voy a hacer, y después hacerlo. Aunque no tengas ganas, aunque nadie te esté mirando, aunque nadie vaya a premiarte, aunque nadie vaya a saberlo. Porque ese es el primer lugar donde se construye la confianza.
contigo mismo. Y cuando aprendes a confiar en tu propia palabra, algo empieza a cambiar. Tus decisiones se vuelven más conscientes, tus hábitos empiezan a alinearse con tus valores, tu carácter se fortalece, tu comportamiento se vuelve más consistente. Y esa consistencia empieza a sentirse en la manera en la que lideras a los demás, que es lo más chévere de todo. Tu equipo lo empieza a notar, y no necesariamente porque sepan todo lo que haces cuando estás solo, sino porque las personas perciben cuando alguien tiene coherencia. Es verdad, pregúntaselo a cualquiera. Perciben cuando alguien no necesita aparentar, perciben cuando un líder mantiene sus estándares incluso cuando podría bajarlos, pero también perciben lo contrario, claramente, porque el liderazgo tiene una característica incómoda, y es que tarde o temprano lo que eres en privado termina apareciendo en público. Puedes sostener una imagen durante un tiempo, sí, puedes decir las palabras correctas, puedes parecer seguro, puedes hablar de integridad, de mil cosas más, pero las decisiones repetidas terminan revelando quién eres. Por eso, quizás la pregunta no debería ser ¿qué tipo de líder quiero parecer?, sino ¿qué tipo de persona estoy construyendo cuando nadie me ve? Porque esa persona es la que eventualmente aparecerá frente a los demás. Entonces, piensa en tu propia vida y hazte estas preguntas. ¿Qué haces cuando nadie te supervisa? ¿O qué promesas contigo mismo estás cumpliendo? ¿Cuáles estás rompiendo constantemente? ¿Qué estándares mantienes solamente porque alguien podría descubrir que no lo hiciste? ¿Y qué estándares mantendrías incluso si nadie fuera a enterarse? No necesitas responderlas ahora mismo, pero la verdad es que vale la pena hablar con honestidad, porque el liderazgo no se construye solamente en las reuniones, se construye en cosas tan sencillas como, por ejemplo, ir al gimnasio cuando nadie te obliga a ir, o se construye en el escritorio cuando decides terminar aquello que empezaste, en la conversación que decides tener aunque sea incómoda, en el error que decides reconocer, en la decisión correcta que nadie va a celebrar, en ese pequeño momento en el que nadie te está viendo y aún así eliges quién quieres ser. Ahí está el liderazgo, no en la mirada de los demás, en tu propia mirada, porque al final la disciplina no te enseña a cumplir, la constancia convierte ese cumplimiento en hábito. El hábito repetido construye carácter, y cuando ese carácter se mantiene incluso cuando nadie está mirando, se convierte en integridad. Y esa integridad es la que permite que otras personas puedan confiar en ti. Por eso quizás el líder que eres cuando nadie te ve es el líder que realmente eres. Y si hoy, con esas preguntas que te estoy haciendo, descubres que existe una distancia entre ambos, no tienes que cambiarlo todo, tranquilo. Empieza por una decisión, una pequeña, una que nadie más tenga que conocer, y cúmplela. Que cada vez que haces lo que dijiste que harías, estás construyendo evidencia de la persona que quieres ser, que le hemos hablado en capítulos anteriores. Que si no los has escuchado, por favor ve. Cuando ya acumulas las suficientes evidencias, ya no estás intentando convertirte en ese líder, te estás convirtiendo en él. Y qué alegría escuchar eso. Así que bueno, esto fue Efecto Líder, el liderazgo que empieza desde adentro. Fue un gusto para mí tenerlos aquí y nos encontramos en el próximo episodio.